Bienvenidos al canal de cocina familiar de supervivencia, rica, barata, sencilla y saludable. Comenzamos en 3, 2, 1, ya. Muy buenas a todos. Hoy vamos a preparar una comida muy rápida y muy sencilla de hacer para comer mañana en un suspiro que nos encanta a todos y es muy, pero que muy simple. Aprovechando un caldo de verduras de un puré que hemos hecho esta semana, que lo tenemos aquí casero, y con unas patatas, vamos a hacer patatas al alioli. Para ello vamos a usar las patatas, el caldito, un poquito de aceite de oliva y luego la salsa alioli, que lleva, pues como ya sabéis todos, el huevo, el aceite de girasol, que me gusta en este caso, un poquito de vinagre, el ajito, que es lo que da el sabor, y poco más. Y estos son los elementos con los que vamos a hacer una comida deliciosa que se hace en un suspiro. Vamos a proceder a dejar los elementos preparados para la cazuela y en un ratito nos vemos. Hola. Bueno, pues como podéis ver, mientras pelábamos las patatas, que las hemos dejado aquí preparadas para la cazuela, hemos puesto a calentar el caldito casero para que nos haga más rápido la cocción de las patatas. Y pues eso, lo dicho, lo ponemos aquí al máximo para que vaya calentando. Vamos a echar un chorrito de aceite de oliva o el que queráis, un chorrito bien hermoso, que se vea en cámara. Ahí, un chorrito bien hermoso. Ahí está. Me encanta el sabor del aceite y por eso lo aprovecho. Y nada, vamos a proceder a eliminar los restos de las peladuras de patatas. Los llevamos a reciclaje y Casimiro se lo traga todo. Así, muy bien. Damos un poquito de limpieza, sin más. Y mientras va calentando el aceite, como el caldo es de verduras, ya tiene incorporado pues un poquito pues toda la sustancia de la verdura, entonces no es necesario. En caso de no tener este caldito, yo le haría un pequeño sofritito debajo, bien picadito, para que vaya cogiendo sabor. Y una vez que esté el aceite más o menos ya templando, mira, como soy un poco torpe, no lo había puesto a calentar. Ahí está. Vamos a poner con 2 aritos la cazuela. Y nada, esto se trata poco a poco, según va calentando el aceite, de ir chascando la patata. Patata de bocado, porque es lo que vamos a comer. Y esta es una receta muy fácil de hacer, muy sencilla, no es espectacular ni la original, pero nos sirve para cocinar en poco tiempo y comer relativamente sano y aprovechando todos los ingredientes que hemos usado en la cocina previamente, pues para hacer un caldo, o sea, para hacer un puré que hemos comido esta semana. Y esto pues es ideal para un primero con un segundo. Un segundo puede ser carne o pescado, depende de los gustos que tengáis o de lo que hayáis ido comiendo a la semana. Ya veis qué bien suenan estas patatas de origen a la vez que compramos el otro día y que están divinas. La verdad que es una patata estupenda, muy buena, recomendable para todos los usos, ¿eh? Aquí andamos mirando a ver qué tipo de patata usamos para cada cosa, aprovechamos todo y cogemos una patata y la usamos para todo, ya sea para freír, ya sea para cocer, para echar a los guisados o para cualquier otro tipo de comida que se nos pueda llegar a ocurrir usar o elaborar. Ya veis, es un poquito mientras va cogiendo calor, se chascan las patatitas, le damos una vueltecita y ahora enseguida nos vemos. Bueno, pues ya hemos terminado de chascar las patatitas y echarlas a la cazuela y ahora vamos a darles una vueltecita para que se impregne bien. Ahí está, que no se nos peguen, muy importante, que se impregne bien el sabor del aceite en toda la patata. Qué bien huele, por Dios. Buah. Solamente con esto ya me está entrando hambre atroz. Madre mía. Oh, qué bien huele. Es increíble. Es recomendable, el aceite de oliva es recomendable para toda la cocina. Qué bien huele, por Dios. Cualquier cosa que le eches, madre mía. Huele que enriquece, ya veis, es dar un poquito de vuelta para que no se pegue la patata, que está soltando el almidón, y el almidón es una sustancia que en contacto con el calor
se suele pegar. Entonces lo que procuramos es que no se nos pegue y por eso lo movemos, para que vaya cogiendo el saborcito y se vaya ablandando un poquito la patata. No las vamos a freír, sino que las vamos a cocer. Sería más divertido haciendo una fritura, pero nosotros en este caso vamos a hacer una variedad. Una variedad que es patata con un punto de cocción con caldo casero y luego con la salsa por encima, una salsa alioli muy bonita que la podéis ver al final del vídeo o enganchada en este mismo vídeo si continuáis viéndolo. Ahí está, pues poco a poco así lo tenemos. Vamos a bajar un poquito el fuego. Ahí está, lo vamos a bajar al 2. Ahí va cogiendo. Uy, qué bien, qué bien, qué bien. Y ahora enseguida, en cuanto caliente el caldo, en 2 minutitos echamos el caldo. Muy bien, chicos. Pues mira, ya lo tenemos aquí. Esto ya ha cogido un buen tono y vamos a coger el caldito que lo hemos precalentado y lo vamos a ir vertiendo poco a poco en las patatas. Con cuidado de no quemarnos, ¿eh? Poquito a poco. Ahí, ahí. Ahí. Ahí está. Oh, perfecto. Ahí está, con las patatas bien cubiertas. Lo damos un meneíto. Ahí está. Mirad qué color tiene el caldito con la patatita y el aceitito. Oh, qué bien. Ahí se nos ha apagado la vitro. Con esto no contaba yo. Ahí. Venga, vamos a darle ahora calor. Lo subimos al máximo con un arito. Y vamos a esperar a que hierva, que tardará poco porque hemos precalentado el caldo. Con lo cual, mira, ¿veis? Ahí está. Está casi hirviendo. En cuanto dé el punto de hervor, lo vamos a programar a fuego medio alto, entre 5 y el 6, depende de vuestra cocina o de vuestra vitro. Y lo vamos a programar 15 minutos. A los 15 minutos vamos a ver si la patata está hecha. Y en caso de que esté hecha, retirar. Y si no está hecha, pues habría que dejarlo un pelín más. Pero yo creo que con 15 minutos estaría más que listo. Nos vemos. No os vayáis todavía, que casi se me olvida. Menos mal que me lo han recordado. Es importante también ponerle un punto de sal. Ahí está. ¿Veis? Una miajilla, como era bastante patata, vamos a echar un poquito más. Tampoco mucho, porque como le vamos a hacer una salsa alioli, ya de por sí va a tener ya su condimentación. Pero bueno, ahí está. Como habéis visto, dos pequeños puñaditos y mira. Ahora que está, vamos a ponerle, ya vamos a fijar el tiempo. A fuego medio alto, al 6, durante 15 minutos. Y cuando pite, nos vemos. Muchas gracias. Muy buenas. Vamos a hacer una salsa alioli ligera y casera. Y para ello vamos a emplear el huevo, un ajito, un diente de ajo, un poquito de vinagre, aceite de girasol, porque me gusta hacer la salsa más ligera que con aceite de oliva, que también se podría hacer, y con la batidora y el vaso de expansión. Vamos a ello. Para ello lo primero que hacemos es pelar el ajito, un diente de ajo. Si os gusta más intenso, pues podéis echarle más dientes de ajo. Eso ya es un poquito a gusto de consumidor. Tenéis que ver más o menos las cantidades en función de las personas que vayáis a comer. Nosotros, en principio, para 4 y con niños, nos gusta que sea flojito. Por eso, un diente. Si fuera para mí solo, quizás, como me gusta un poquito más fuerte, le echaría dos dientecitos. Y nada, esto lo partimos un poquito fino, pero bueno, se va a encargar también la picadora de ello. Así. Simplemente voltear el ajito, como podéis ver. Echamos el huevo. Ahí va. Que suene bien. Llamamos a Casimiro las cáscaras. Echamos un puñado hermoso de sal. Ahí está. Eso es. Ahí le duele. Con permiso. Vamos a lavarnos un pelín las manos y secarlas. Le echamos, para que no se nos corte y porque me gusta también el sabor, un chorrito de vinagre. Ahí. Y ahora aproximadamente unos 300, algo menos de 300 mililitros de aceite de girasol. Vamos rellenando sin miedo. Ahí está. Bueno, igual un poquito más, pero bueno, no tenemos mucho más y me da pereza buscar otra botella, así que así mismo. Le damos y con cuidado. Ahí. Vale, al mínimo. Metemos hasta el fondo.
y vamos dándole poco a poco. Según va cogiendo. Ahí. ¿Veis cómo va espesando, verdad? Mirad qué rica. Qué pinta tiene ya. Y nos va a quedar una salsa rica, 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 rica para acompañar cualquier plato que queráis. Nosotros en este caso lo vamos a usar para comer unas patatitas que hemos hecho con caldo casero de verduras. Ahí está. Y ahora, una vez que está, vamos a echarle poquito a poco para que no se corte. Ahí. Echamos poquito a poco. Ahí hasta el fondo. Y vamos a terminar de incorporar el aceite que acabamos de echar a la salsa. Y como podéis ver, en 2-3 minutos lo más, hemos hecho una salsa alioli casera, estupenda y lista para gustar a toda la familia. Solamente quedaría terminarla, sacarla a la salsera y acompañar el plato que os guste. Espero que os haya gustado esta pequeña receta. Si es así, por favor, darle un like. Y si queréis recibir más propuestas como esta u otras que hacemos en casa, no olvidéis suscribiros. Buen saludo. Muy buenas. Nos acaba de pitar y como podéis ver, yo creo que están más que hechas. Mirad ahí. Ahí. Se hunde perfectamente. Están hechas. Retirar del fuego, sacarlas, ponerlas en una fuentecita y listas para comer. Espérate, que yo creo que igual va a ser mejor este elemento. Ahí está. Ahí está. Vaya fuentecita de patatas. Ay. Bueno, estupendas. Pues nada, nos va a quedar un plato delicioso para mañana. Si os gusta, os recomiendo que sigáis nuestro canal, os suscribáis y le deis un like, por supuesto, que nos hace pues mucha emoción y así pues podemos seguir ilusionándonos con el hecho de publicar nuestras pequeñas recetas del día a día. Sanas, a veces sabrosas y que pues es lo que comemos nosotros. Que paséis buena noche.